Dios. Estamos transmitiendo desde Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. ¿Y adivinen dónde estamos? Pasaje Ricardone 1261. Aquí es donde se escribió Los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, la novela mágica. Sí, aquí. Acabamos de tocar el timbre, dando alguna respuesta. Bueno, insistiremos, pero aquí estamos, cerrando el rosario. Buenas noches a todos, nos encontramos desde Rosario en una oportunidad hermosa con dos referentes súper importantes de líderes de opinión, participantes de la Brújula. Bueno, aquí estamos con Lucas Carena y con Pablo Davoli para hacer una breve entrevista con temas que nos competen a todos. En ese sentido, vamos a preguntarles como primer punto, ¿cuál es la situación real de la Argentina en este momento a nivel político? ¿Cuál es su percepción
de este posicionamiento de Javier Milei? Ante todo, muchas gracias y buenas noches. Y la verdad, un honor compartir, bueno, hemos compartido una cerveza y no estaría mal compartir otra. Así que bueno, muchas gracias por la invitación a vuestro canal, a vuestro programa. Y por tomarse el trabajo de venir hasta acá, Claro, de ¿no? venir acá a Rosario, Argentina, a visitarnos, y un saludo a toda la audiencia que sabemos que es importante. Lucas, no sé si querés que... No, respondiendo un poco a la pregunta, la Argentina desde hace tiempo, ¿no? Las tierras del Plata, las tierras del virreinato, está predestinada, ¿no?, a prosperar, ¿no? A los designios siempre la han puesto en un lugar emblemático a la Argentina, pero está atravesando una situación donde, bueno, geopolíticamente, y esto lo hablábamos antes de empezar la entrevista, bueno, se disputan dos grandes ejes, dos grandes polos a nivel internacional, ¿no?, que según análisis, como lo puede hacer el geopolítico y geoestratega Alexander Dugin, habla de un atlantismo y un continentalismo. Y la Argentina hoy está tironeada por una interna dentro del atlantismo, ¿no? Una representada por una línea que tiene que ver con la línea de cierto espectro del republicanismo en Estados Unidos, ¿no?, con su enclave en lo que es las nuevas derechas, ¿no?, que hoy se han colocado al frente, ¿no?, del poder. Y del otro lado, lo que es la línea atlantista más globalista, representada por la bajada Rothschild-Soros, ¿no?, a nivel internacional. Ese es el que desemboca en la Argentina con la Agenda 2030. Pero en última instancia, bien digo, creo que en esa disputa del poder es como se definió las alternativas de la última elección presidencial. Eran dos líneas dentro del atlantismo. Y en ese tironeo la Argentina ha quedado privada de poder tener diálogo con hoy los emergentes de un mundo multipolar. Están representados en su, digamos, en su esfera más generalizada por Rusia y por China. Un poco la estrategia de incorporarse al BRICS. En último momento fue eso, ¿no? Fue en el último momento que finalmente Argentina lo logra sobre la finalización de la última gestión. Y bueno, el nuevo gobierno se sale, ¿no? O sea, una vez que se había logrado ese paso, que era un paso importante, el nuevo gobierno toma la decisión en sentido contrario. Claro. Yo creo que lo que dice Lucas, para aportar a, digamos, abonar el panorama que está pintando Lucas, y que creo que lo hace muy claramente, es decir, bueno, por un lado ese multipolarismo, y por otro lado todo lo que tenga que ver con la integración, o la conformación, mejor dicho, habría que ver de qué manera, pero la conformación finalmente de un bloque geopolítico, una plataforma geopolítica iberoamericana, incluyendo España también, o la península ibérica, ¿no? Por eso, no en vano digo iberoamericana. Con lo cual sería la manera, desde nuestra propia plataforma geopolítica y desde nuestra propia ecúmene civilizacional, como una parte especial de Occidente, sería nuestra manera de participar de ese multipolarismo, como una alternativa frente al atlantismo o al globalismo tal como se viene presentando, que de hecho está en crisis y tiene sus quebraduras y sus rupturas internas. Sus fisuras. Pero una cuestión en relación a Argentina puntual que creo que hay que remarcar, Lucas seguramente va a coincidir conmigo, es que la Argentina tiene, entre otros, un problema fundamental que arrastra de antaño, arrastra como mínimo desde 1976, sin solución de continuidad, aunque ciertamente que con matices, ciertamente que con algún altibajo y con alguna excepción que es justo reconocer, pero en definitiva es el problema del endeudamiento público. Pesa sobre el erario público de nuestro país y por lo tanto sobre el presupuesto y sobre los recursos financieros del Estado argentino en todos sus niveles, nacional, provincial, municipal, pesa una gigantesca deuda pública que, pese a que hemos pagado, o sea, no ha hecho más que crecer, insisto, más allá de alguna ralentización de ese proceso o de alguna excepción que eventualmente se ha dado parcial. Pero el proceso desde 1976 hasta acá ha sido un proceso donde se ha pagado para seguir estando endeudado. Y esto ahora está llegando al paroxismo, más allá de ciertas piruetas discursivas que el nuevo gobierno tiene, pero que no logran ocultar la realidad. Es
de que hay un proceso de endeudamiento que no solo viene de antaño, sino que se está agravando en este preciso instante, ¿no? Entonces, en esto con Lucas coincidimos muchísimo con lo que un experto nos enseña al respecto, que es Héctor Giuliano, el licenciado Héctor Giuliano, que es el principal experto en deuda pública de Argentina. Hasta que no solucionemos ese problema o iniciemos una solución, nuestro país en gran medida va a estar como girando en falso, más allá de las medidas que en concreto se tomen en determinadas políticas y de lo que nos puedan parecer. Ese es un tema fundamental. Y el otro problema creo que es cultural y más específicamente hablando dentro del arco, o sea, dentro de lo cultural, dentro del espectro ideológico doctrinario, creo que urge, y me adelanto a una de tus preguntas que sabemos que va a ir después, pero por lo que estuvimos hablando recién, creo que urge recuperar una concepción política de tercera posición, para evitar precisamente caer en las trampas de una bilateralidad o de un binomio ideológico-doctrinario que en el fondo, a mente de que tiene una cierta funcionalidad, no hace más que responder en todo caso a estos dos brazos que se han abierto dentro de un proyecto global que claramente yo en mi último libro, en mi penúltimo libro, perdón, lo pongo así, que es Leviatánico. Que no es el nuestro, que no es un proyecto auténticamente humano y que aparte responde a otro principio metafísico que es malo, lo voy a decir así abiertamente. No es simplemente un problema de un error ideológico, ¿no? Pero bueno, me detengo aquí porque se podría abundar está más. sustentado en bases metafísicas también. Por supuesto, todo este panorama. Son batallas metafísicas, claro, las que y podemos estamos... ver que el panorama político, geopolítico, económico es generalizado en todo el mundo. Por ejemplo, estamos vivenciando, aunque no nos toque directamente a nosotros, un conflicto bélico de grandes proporciones, y ahí ya no hay Naciones Unidas que valgan, ya no hay organismos de derechos humanos que puedan proteger a estas personas que están siendo tan golpeadas en este momento. ¿Cuál es tu visión, Lucas, de lo que está pasando en Medio Oriente y Ucrania? Bueno, yo creo que es un panorama global, como bien decís, Andrea. Creo que en Argentina tiene su asidero en una particularidad. Argentina osó levantarse en armas contra Inglaterra, ¿no? Es decir, hago mías las palabras de Julio González, la deuda, como decía Pablo, también es un Versalles argentino, así se le llamó. Es la soga de ahorque con el que se nos hace pagar a nosotros haber tenido la osadía de hacer una guerra contra la OTAN. Como el mismo Owen Kripa dijo, héroe de guerra de Malvinas, la última batalla de la Segunda Guerra Mundial, así la tituló él, ¿no? Un héroe de guerra. Fue la última batalla de la Segunda Guerra Mundial. Por eso en Argentina se agrava ese trabajo de humillación mediante deuda, que es el nuevo estatuto del colonial. Y no creo que sea, no creo que sea mera casualidad. De hecho, creo que la casualidad es una idea mítica, no creo en las casualidades, que fue de hecho sobre la finalización de la guerra del Atlántico Sur, porque lo que está en juego no son solo las Islas Malvinas, sino que es todo el Atlántico Sur como escenario y sus proyecciones. La Antártida, ¿no? Claro, tal cual. La base antártica. Y otros archipiélagos, y todo ese sector marítimo. No en vano fue el nieto de Winston Churchill, ya que Lucas establecía este parangón, el que dijo, ahora sí, a la Argentina hay que revolcarla en el fango de la humillación, en la Cámara de los Lores, en junio de 1982. Eso no es una mera casualidad, que justo aparte haya sido el nieto de Winston Churchill, ¿no? Bueno, y en ese sentido, Ucrania es el fogoneo, es la provocación de un estallido de las potencias occidentales que se encuentran hoy en crisis. Frente al emergente, ¿no?, del Heartland de Eurasia, ahora con la alianza táctico-estratégica por momentos entre Rusia y China, para enfrentar a una Europa periclitante y decadente en muchos sentidos, producto de su propio progresismo y multiculturalismo, y de las potencias del norte, Estados Unidos, Inglaterra, que forman parte de los 4 jinetes del apocalipsis, como dice Adrián Salvucci. Un poco tratar de avivar una guerra reafirma y fortalece al atlantismo, que está en un estado, esto lo analiza muy bien Alfredo Jalí Ferrán, un geopolítico mexicano. Entonces es una forma de revitalizar y justificar, ¿no?, mediante la beligerancia,
lo que a nivel económico y geoestratégico está en retroceso. Entonces, hay que decir que Rusia fue, bueno, en 3 oportunidades históricas fue invadido. Y todas las veces, ya sea los mongoles, ya sea Napoleón, ya sea la Operación Barbarroja, ¿no? Con los alemanes del Tercer Reich, siempre entraron por Ucrania. Entonces, y además el origen de los eslavos, los rus de Kiev, es ahí en Ucrania. En realidad, la parte más europea de esa Eurasia es la que viene de los originales rus de Kiev que estaban ahí en la zona. Es decir, para Putin no hay una invasión a Ucrania, hay una recuperación de Ucrania. Entonces, en ese doble código y en ese entramado y en ese tejido, lo que se está provocando es el estallido de una tercera guerra mundial, que venía en cuotas, que venía en escala, pero que se está tratando de precipitar. Hay un intento para mí de precipitar una guerra mundial, ¿no? Para ver cómo se terminan volcando los peones en el tablero. Pero ahora yo les pregunto, la visión respecto a Putin, Pablo, porque muchos nacionalistas ya se inclinan a Rusia. Es ¿no? un error, sí. No. Creo que hay que ser discreto, porque cauteloso. No. Lo que dicen es lo siguiente, no, sí, está en contra de la agenda de género, pero eso no lo hace tampoco Con eso no basta. No. Aparte puede ser lo que aquí en Argentina, por lo menos en alguna época en la jerga militar se decía cazabobos, ¿no? O sea, que sea simplemente una posición para captar la simpatía o la adhesión de determinados sectores, cuando en rigor de verdad, en otros temas, la postura sería contraria, ¿no? O iría en otro sentido. En este sentido, o al respecto, hay que ser siempre muy cauteloso y muy discreto. Aparte hay que distinguir, una cosa es el rol histórico que Rusia ha tenido como ente geopolítico, es decir, como Estado, más allá de sus diversas versiones y de su evolución como tal, como nación y finalmente como un imperio multinacional. Incluso el rol metafísico de Rusia y de la nación rusa, y hay que distinguirlo concretamente de un líder en particular o de un dirigente político en particular como Vladimir Putin, e incluso de toda su corriente política que cuaja en un determinado partido político, pero que tiene colaterales y tiene adhesiones que no necesariamente forman parte de esa organización partidocrática. O sea, son distintos niveles de análisis. En eso hay que ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos. Una cosa es hablar de Rusia como potencia del Heartland, otra cosa es hablar del rol metafísico, histórico, civilizacional que Rusia ha tenido, y otra cosa es hablar de Putin en sí. O sea, incluso de la fuerza política que Putin encabeza y de sus votantes. Esos distingos hay que hacerlos. No, por supuesto. Desde ya que eso ameritaría toda una, digamos, detenernos en el punto, y aparte creo que conocimientos que en lo personal yo desde Argentina, puedo tener una aproximación, pero no soy un experto en Rusia, no he estado en Rusia, con lo cual hasta correría el serio riesgo de equivocarme. Bueno, pero sabemos quién está detrás de Por eso cosas, sí respondo con esto, esos cautela, líderes. ser muy cauteloso y hacer los distingos correspondientes. A veces nuestros grandes enemigos, muchas veces en nuestros análisis la falla o el error se produce por una apelación excesiva y muchas veces inconsciente a la esquematización que simplifica. Y a veces esa esquematización no solamente simplifica en demasía, sino que entiendo que a veces no queremos perdernos en la maraña de detalles, pero a veces es una esquematización que simplifica y que simplifica en exceso, y además muchas veces es una esquematización que está basada en prejuicios ideológicos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, máxime cuando uno mira también a la distancia. O sea, ¿no? Estamos muy lejos de Rusia. Es lo que yo podría plantear ahora, como mínimo una cierta cautela e ir haciendo como una grilla. Es decir, bueno, en este tema que sí me importa, Putin tiene esta postura, pero hay que ver en otros temas. Correcto. No basta con un solo tema y hay que ver por qué lo hace. Y hay que ver también por qué lo hace. ¿Por qué lo hace y a qué convicción, en caso de responder alguna, a cuál convicción corresponde? Porque puede ser una mera coincidencia, que no es lo mismo que casualidad. ¿Está bien? Ahora, eso por un lado. En cuanto a lo que decía Lucas, yo quiero agregar algo respecto de la Argentina. A partir de esto lo estudió bien y Lucas citó muy pertinentemente al doctor González, que todavía vive, es un señor muy mayor. Cuando hacemos referencia a la guerra del Atlántico Sur, la derrota momentánea, pero derrota al fin, que lamentablemente hemos padecido en el año 82
y finalmente el tratado correspondiente, el Tratado de Madrid del 90, que lo suscribe Domingo Felipe Cavallo, personaje que ahora apoya al nuevo presidente, ¿no?, como canciller, y es el personaje que después como ministro de Economía va a hacer todas las privatizaciones de los años 90. Bueno, ahí también hay claramente, digamos, una maniobra de desmantelamiento de Argentina, en lo científico, tecnológico, en lo industrial. Y eso todavía sigue, de diversas maneras todavía sigue. Comentábamos con Lucas antes de venir a compartir este momento tan grato con ustedes, que nos han invitado. Le comentaba a Lucas una noticia que leí casualmente, una noticia de ayer, yo la leí recién hoy por la mañana, que el día jueves la directora de la Comisión Nacional de la Energía Atómica, Argentina tiene uno de los primeros proyectos nucleares del mundo, de la época del presidente Perón, de la primera presidencia de Juan Perón, del general Perón. Bueno, anunció el viernes pasado que habían decidido, por falta de fondos que estaban presupuestados, pero que no han sido interrumpir 2 proyectos de reactores nucleares que para nosotros son fundamentales en provincia de Buenos Aires. Por falta de recursos financieros, fondos que estaban debidamente presupuestados, al menos según se informaba, pero que finalmente no han sido asignados efectivamente, más allá de la asignación formal. Bueno, eso forma parte de medidas que tienen que ver no con lo que se alega normalmente o en lo discursivo, que es ordenar las cuentas del Estado, que eso es lo que se proclama o se declama, sino que forma parte, o por lo menos yo lo interpreto así, no solo con una medida profundamente desacertada, sino con ese proceso de desmantelamiento de todo lo que la Argentina, con el trabajo de las generaciones que nos precedieron y lo que se ha podido hacer en los últimos años, había logrado en aspectos que son, o en tópicos que son, mejor dicho, en campos que son estratégicos, como el campo del desarrollo nuclear. Esto es una noticia fresca, una mala noticia, pero forma parte del mismo proceso de una Argentina que se va desguazando. Y no hay que descartar entonces en ese proceso de desguace, al menos como una hipótesis problemática y de conflicto, una hipótesis respecto de la cual no tenemos certeza, pero sí podemos plantear como escenario, como hipótesis razonable, como posible escenario futuro, que en algún momento ciertas fuerzas sinárquicas, como decía el general Perón, no apunten incluso a una fragmentación de la Argentina en el sentido de un desguace territorial. Después tenés el desguace social, con toda la alarma y el terror que, por ejemplo, nuestra ciudad está generando, como dijo el Papa, con la complicidad de cierto sector de la política judicial y policial, financiero y empresarial, cierto sector, por supuesto, cierto sector, pero lo acaba de decir el Papa, precisamente, toda la alarma social y la situación de tensión social que genera el problema del narcotráfico, que es un problema relativamente nuevo, al menos con estas aristas en nuestro país. Ahora bien, entrando ya al último punto, con toda esta crisis que nos está afectando directa o indirectamente, porque hay implícita una manipulación, ¿no? Nos están haciendo tirar para uno o para otro lado, sabiendo que son 2 caras de la misma moneda. O sea, aquí no hay dónde escoger, no hay alternativa. ¿Qué nos espera el ciudadano de a pie con todo esto? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos afrontar esta situación, Lucas? Bueno, decir, por empezar, en todo lo que venimos conversando, siempre pregonamos un recupero de una tercera posición. Es decir, tú mismo lo has dicho, para uno o para otro lado. Esos lados ya sabemos cuáles son. Entonces la tercera posición en el fondo es mantener distancia de esa falsa dicotomía, esa falsa disyuntiva que son las izquierdas y las derechas. En el fondo nosotros lo que tenemos que plantear es un recupero de la soberanía nacional, de un resurgimiento de los identitarismos ibero-hispanoamericanos. Debemos estar en contacto, generar masa crítica y, por supuesto, mantener esa masa crítica lindante siempre con la dimensión espiritual de la persona. Ese resguardo espiritual, sobre todo para evitar, ¿no?, esta hecatombe social que se está provocando, este deterioro, este desguace social que se está llevando y ejecutando con aviesas intenciones, van a estar siempre encontrándose y chocando con los límites de nuestra espiritualidad. Entonces nosotros siempre apelamos
a un interiorismo, ¿no? Y lo pregonamos desde el programa permanentemente. Luego tratar de fortificar, ¿no?, aquellos retazos de tercer posicionismo que están dispersos. Creo que nosotros en distintos países hispanoamericanos estamos en contacto con gente que toma permanente y cabal conciencia de la importancia de una tercera posición iberoamericana, con diferencias, con matices, que debemos recuperar. Y bueno, eso creo que va a ser el origen y el resurgimiento de movimientos luego políticos, sociales, incluso económicos, que pueden llegar y llevar adelante, bueno, el último bastión, el último vestigio de esperanza para resistir a este embate. Yo soy en ese sentido muy esperanzado, ¿no? Como decía Alain de Benoit, no soy ni pesimista ni optimista, soy un realista esperanzado. En ese realismo tenemos que ver de sí tejer lazos de amistades circunstanciales. Cuando nosotros hablamos de Rusia, no hablamos loas de su líder en este momento, por lo menos de una manera adulatoria e indiscriminada. Creemos sí que tenemos que lograr los efectos retardatorios necesarios para que el mundialismo no logre implantar su gobierno mundial de derecho, porque ya hay un gobierno mundial de derecho, pero avanzan a una agenda que intentan que nuestro Ministerio de Salud sea la OMS, que nuestro Ministerio de Economía sea la Organización Mundial del Comercio, exactamente, que nuestro Parlamento sean... exactamente, y que nuestra seguridad esté en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es de restarle crédito, viendo cuál es el eslabón de la cadena en este momento que puede generar algún efecto de multipolarismo, y ahí debemos circunstancialmente ligarnos, no asociarnos, acercarnos, unir lo que está cerca. Dicho esto, tenemos que hacerlo de manera crítica y prudente, creo que lo dijo Pablo, ¿no?, con palabras muy, muy oportunas. Tenemos que ser críticos y prudentes. Teniendo en cuenta eso, yo creo que las condiciones están dadas para un resurgimiento de Iberoamérica, paulatino, no sin tribulaciones y dolores de cabeza, pero creo que nosotros somos una comunidad de más de 450 millones de hispanohablantes, que nos podemos entender perfectamente, que hablamos un mismo idioma y que tenemos una raíz cultural, ¿no?, y espiritual común. Ahí es donde debemos apuntar. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer foco, y creo que no todas las puertas frente al mundialismo están cerradas, ¿sí? Pablo, palabras finales que quieres acotar. No, suscribir todo lo que dijo Lucas, sin ningún lugar a dudas. Tengo poco para agregar. Sinceramente, casi que es ocioso agregar. Suscribo lo de la tercera. Suscribo todo lo que dijo Lucas y destaco la necesidad de terceras posiciones, que nos permitan salir de ese laberinto que está preparado, que constituye una trampa, ideológico, doctrinario y finalmente político práctico. La puesta en marcha, el diseño y la puesta en marcha de terceras posiciones. Aquí en Argentina tenemos experiencias muy claras con toda una fundamentación doctrinaria. O sea que desde ya retomar los valores tradicionales fundantes de Occidente, y en particular de esta floración tan particular de Occidente que es Iberoamérica, recuperar la conciencia e ir a alguna conformación político-jurídica, tal vez confederal, en el largo plazo iberoamericana, que es no solo es nuestra ecúmene civilizacional, sino que es nuestra plataforma geopolítica, y también plantearnos como modelo alternativo, porque de hecho en nuestra propia tradición cultural y en nuestra propia conformación de nuestras respectivas naciones hermanas, hablando también de la madre patria, pero también en la conformación, digamos, étnico-cultural de nuestras respectivas naciones que son hermanas y que respondemos a una madre patria, tenemos toda una experiencia de cómo la diversidad puede de pronto amalgamarse y eventualmente hacer síntesis identitaria con expresiones políticas y culturales en un proyecto civilizacional común que pretende ser justo, que es lo que este modelo de globalismo sinárquico que se está implantando no es. Por eso tiene una enorme inestabilidad que responde a ese vicio de origen. Sencillamente, para decirlo en términos que pueden sonar, digamos, a primera vista prosaicos o evidentes, pero que tienen una profunda raíz metafísica, no es un modelo justo, no es un modelo humano, no es un modelo bueno.
De hecho, su inspiración es maligna. Las fuerzas que lo mueven son lisa y llanamente malignas, y no me refiero al mal que puede haber en el hombre o en ciertos hombres, sino algo que va más allá. Todos sabrán de qué estamos hablando. Demiúrgicas. Sí. Ya que hoy, yo soy católico, ya que hoy estamos en sábado previo a la Pascua, es el descenso a los infiernos. En el descenso a los infiernos de estos colapsos y de estas desgracias que nos toca padecer, hemos de forjar nuestras almas en resiedumbre y hemos de despertar para poder resucitar mañana. Este es nuestro descenso al infierno para resucitar mañana. Como tal debe ser aprovechado, como descenso al infierno debe ser aprovechado crísticamente para forjarnos y despertar para mañana crísticamente resurgir en una resurrección. Y en una resurrección que, una frase que Lucas tomó no sé de dónde y la puso una vez en Facebook y a mí me gustó, porque todo lo que hagamos aquí, en el plano histórico, tiene ecos en la eternidad, que es en definitiva donde nosotros tenemos posada nuestra mirada. Así que bueno, cierro simplemente con esas palabras. Correcto. Y bueno, muy agradecida porque me siento privilegiada de estar con ustedes. Imagínense, es un honor estar aquí en Rosario, poder compartir con dos grandes de la disidencia. Y pues nada, esto ha sido una pequeña nota en nuestro peregrinaje a la Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, también a los rastros hiperbóreos de Luis Felipe Moyano y Rosalía Tagle de Amore, y ha sido realmente fantástico. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias a vos. Encantado. Un placer. Y bueno, soy Andrea Victoria Cano, vocera de La Vega para la Tribuna Radio de Español.